Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí fui Guzmán para traeros un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones y que le den me gusta al vídeo. Ya saben todo, ¿no? Para así llegar a muchas más personas, hacer crecer el canal muchísimo más. Sin nada más que decir, adiós. Cuídense. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También para recordar que el link del fanfic está en la descripción. Disfruten del vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Naruto. La determinación del forastero. Autor. Lector solo ficción capítulo 161. CH5, 18, 161, comentario ¿quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o blinkcoffee.com o blink el enlace también está en la sinopsis. Takuma se giró para mirar a los tres asesinos que lo rodeaban a distancia. Número 1 y número 2 parecían heridos y cojeando. Parecía que su elemento agua, ola de agua salvaje había hecho un buen trabajo. Mientras que el número 3 parecía cansado, su cuerpo encapuchado había perdido la agudeza que poseía antes. Takuma buscó en la bolsa de armas del número 4 y se dio cuenta de que solo le quedaba un kunai. Blandió el último kunai, deseando que no lo notaran. Todavía tenía shuriken, pero la mente de Takuma estaba demasiado cansada para hacer un plan para crear una oportunidad. En este punto se estaba moviendo puramente con fuerza de voluntad. Pero incluso su mente confusa se dio cuenta de que no llegaría a la comisaría. La caída, si bien no fue algo grave, había roto la motivación de Takuma para continuar. Sabía que iba a morir. O sería de camino a la comisaría o sería aquí. Miró a su alrededor. Estaban en una calle comercial. Ya era tarde en la noche y la fuerte lluvia dejó la calle sin gente. Takuma y los tres asesinos eran los únicos que quedaban. Aquí existía la posibilidad de que alguien se pusiera en contacto con la policía, a diferencia de su vecindario, donde nadie pensaría en hacer algo ni siquiera parecido a eso. Si iba a perder la vida, sería mientras se llevaba a los tres asesinos con él en lugar de intentar huir hacia la comisaría y permitirles a los asesinos la oportunidad de escapar después de que lo mataran. Sin embargo, cuando Takuma levantó los brazos, notó que ninguno de ellos avanzaba. Fue extraño. Hasta ahora, los asesinos habían sido más agresivos que él. Lo habían perseguido, rodeado y atacado como cazadores que persiguen una presa preciada. Esa agresión ya no estaba. Con una de sus piernas no funcionando, lo cual Takuma estaba seguro de que ya habían notado, era la oportunidad perfecta para que número 1 y número 2 lanzaran un jutsu combinado y lo derrotaran para siempre. Incluso contaron con el apoyo del número 3 esta vez. Tú, no tienes el chakra, ¿verdad? Murmuró. Takuma no sabía si lo escucharon bajo la lluvia, pero asumió que sí. La comprensión le hizo reír. El número 3 probablemente se había agotado después del jutsu de liberación de fuego de justo antes, y el número 1 y el número 2 tal vez se estaban agotando ya que el genjutsu de Takuma les hizo usar ninjutsu contra un ejército ilusorio de clones. Takuma no fue diferente, pero sintió que podía continuar con algunos jutsu de rango C+. Antes de que Minoru lo elogiara por su volumen de chakra, Takuma nunca se había dado cuenta de que poseía la capacidad de producir un gran volumen de chakra. Debido a que nunca tuvo que preocuparse por el chakra, nunca le prestó atención. Incluso ahora, después de darse cuenta del hecho, todavía no le importaba ya que no era un problema, y Takuma estaba ocupado haciendo malabarismos con él. Problemas reales que necesitaban solución. Hoy fue la primera vez que realmente sintió la ventaja que ese rasgo le brindaba. Pero a medida que las esperanzas de Takuma aumentaban, notó que el número 3 buscaba su bolsillo y recuperaba algo. Apenas era visible bajo las tenues luces de una lámpara fuera de una tienda. Takuma no pudo entender qué era por un momento, pero luego el número 1 y el número 2 hicieron lo mismo, y los tres se metieron la cosa en la boca. La respiración de Takuma se cortó cuando se dio cuenta de lo que era. Y pastillas de soldado. 8. La débil esperanza en el corazón de Takuma se hizo añicos cuando se dio cuenta de que habían tomado la milagrosa droga de combate. La píldora del soldado nutría el cuerpo y reponía el chakra del usuario. Estaba compuesto de poderosos estimulantes y nutrientes que el cuerpo del consumidor absorbía casi instantáneamente. Se decía que una pastilla de soldado podía permitirle a un shinobi luchar durante 3 días y 3 noches sin descanso. Al final del efecto de 3 días, el usuario llega al punto de agotamiento total y absoluto. El hecho de los 3 días fue desinformación.
La píldora del soldado seguramente era efectiva y podía mantener a un shinobi en condiciones de estar listo para el combate durante un período prolongado de tiempo. La eficacia dependía del shinobi que lo ingirió y del combate posterior en el que participaron. Pero nada de eso importó porque a menos que colapsaran en los siguientes minutos, el destino de Takuma estaba sellado. Si la situación era terrible antes, ahora era imposible. Al menos la triple dosis de los analgésicos de Sango estaba funcionando con pleno efecto. Las pastillas para soldados funcionaron según lo anunciado y Takuma vio a los 3 asesinos animarse casi de inmediato. Las lesiones de número 1 y número 2 todavía estaban allí, pero ahora parecía que no les molestaban tanto. El número 3, por otro lado, se veía mucho mejor de un solo vistazo. Takuma sintió un sabor amargo en la boca. El sentimiento de falta de voluntad surgió desde lo más profundo de su interior, amenazando con desbordarse, pero Takuma lo mantuvo bajo control, hasta que no pudo. Chakra se dirigió a la laringe de Takuma y proyectó su voz. «Maté a tu amigo», gritó bajo la lluvia. «Lo maté como al perro patético que era. Murió al costado de un camino sucio con una alcantarilla debajo de él, donde pertenecía. Debería estar agradecido conmigo porque le di una muerte mejor de la que se merece. Después de que termine con todos ustedes, regresaré a su cuerpo y me haré sobre él, solo por el puto gusto de hacerlo, y disfrutaría cada momento. Me aseguraré de que los Iryonin abran cada parte de su cuerpo cuando hagan una autopsia para que al final, su cuerpo no sea reconocible desde antes, y luego voy a deshacerme del maldito desastre. En una zanja, para nunca ver una tumba o un funeral y... 8. Takuma sintió aumentar su júbilo mientras escupía las venenosas palabras. Por lo bien que trabajaron los 4 asesinos, estaba claro que habían entrenado juntos durante mucho tiempo, y no era exagerado asumir que eran cercanos. La camaradería se construyó fácilmente cuando las personas derramaron sangre, sudor y lágrimas juntas. Sintió que la carga sobre su corazón se disipaba con cada burla. Notó un movimiento del número 3. Su lenguaje corporal había cambiado visiblemente. El hombre estaba conteniendo su ira, pero parte de ella se estaba filtrando. Takuma señaló al número 3 con su kunai. Y todo será por culpa de todos ustedes. No pudiste proteger a tu Iryonin. Lo dejaste morir. Eres una patética excusa de shinobi, una escoria que no pudo proteger a su amigo, o tal vez él era solo una herramienta para que tú la usaras, un peón desechable listo para ser intercambiado por otro y qué manera tan patética de hacerlo, y sin embargo tan apropiada. El número 3 cargó contra Takuma con la ira de 100 toros con su espada. Takuma apenas pudo retroceder un paso cuando el número 3 invadió su espacio personal y blandió su espada. La espada atravesó la parte inferior del torso de Takuma, dejando un corte profundo en su costado. Takuma gritó de pura agonía, pero agarró a No. 3 por el hombro antes de golpear con un puño aumentado con chakra que envió a No. 3 a volar por el aire, pero el asesino entrenado aterrizó de pie como un gato y cargó de nuevo inmediatamente. «Sho». No 1 gritó de repente. «En tu hombro». El número 3 no pareció escuchar al número 1 e ignoró directamente su llamada, sus ojos llenos de odio se centraron únicamente en Takuma. 1 auge. Se disparó una etiqueta explosiva en el hombro del número 3 y la cabeza y la parte superior del torso del hombre explotaron como una sandía. Trozos de humano explotado golpearon a Takuma en su rostro, pero él lo ignoró y comenzó a reír a través del frío que se extendía por su cuerpo. 9 parece que eran amigos, dijo Takuma. Esa fue la última etiqueta explosiva de Takuma. Al menos ahora están juntos. ¿No soy un generoso objetivo de asesinato? 3 número 1 y número 2 estaban mirando los restos de número 3, sorprendidos, por lo que no reaccionaron cuando Takuma estaba tejiendo sellos manuales, y cuando miraron hacia arriba, ya era demasiado tarde. Genjutsu. Jutsu del sirviente de la niebla. Todos menos 3 tentáculos se retiraron detrás de la espalda de Takuma. 2 de ellos permanecieron alrededor de la pierna de Takuma mientras el último viajó por el camino para recuperar la espada del número 3. Luego se arrastró lentamente alrededor de los 2 asesinos mientras movían como si lucharan contra una horda de enemigos, a pesar de que no había nada en los alrededores. 3 después del ataque final del número 3, Takuma no estaba en condiciones de correr físicamente. Su control sobre los tentáculos estaba fallando y sabía que si intentaba empujarlos, el genjutsu se rompería. Las posibilidades de que eso sucediera eran aún mayores ya que el número 1 y el número 2 estaban bajo el mismo genjutsu hace poco tiempo. Tenía que estar cerca y concentrado en mantener a los 2 bajo el genjutsu.
Observó a los dos. Solo le tomó un momento al número 2 usar un jutsu de liberación de la tierra. En el momento en que eso sucedió, Takuma se escabulló lentamente detrás del número 2. Había una alta probabilidad de que el número 2 no continuara con otro ninjutsu inmediatamente después del primero, y el número 1 estaba luchando contra su propia horda imaginaria. Para cuando Takuma se dirigió hacia el número 2, su visión estaba borrosa, ya ni siquiera podía oír la lluvia correctamente y su cuerpo se había entumecido por el frío. La espada en sus manos se sentía como un pesado martillo de guerra, pero sus dedos habían perdido toda sensación, por lo que su vista era la única forma de saber que todavía estaba agarrando la espada. Takuma agarró la espada y, reuniendo todas sus fuerzas, blandió la espada hacia el cuello del número 2, poniendo el peso de su cuerpo detrás de ella. La espada cortó 3/4 del cuello del número 2, pero se atascó porque Takuma ni siquiera tenía la fuerza suficiente para balancearse correctamente. Pero eso fue suficiente para acabar con el número 2. Su cuerpo cayó al suelo. Takuma intentó sacar la espada, pero ésta se negó a moverse. Después de un tirón o dos, Takuma soltó la espada y se dirigió hacia el número 1, pero un paso fue todo lo que pudo hacer ya que perdió todo el control sobre su cuerpo y cayó junto al número 2 en el camino mientras la lluvia caía a cántaros. A él. Los 8 tentáculos fallaron inmediatamente, y con él desapareció el genjutsu sobre no 1. El número 1, el único asesino restante, sacó el genjutsu y rápidamente miró hacia el número 2 para ver a su compañero muerto en el suelo con Takuma acostado a su lado. Por un momento, el asesino se quedó allí en silencio, mirando al número 2, pero después de 10 largos segundos, el número 1 caminó hacia Takuma con su espada en mano. Miró en silencio a Takuma por un momento antes de patearlo boca arriba. Número 1 cambió el agarre de su espada para que la punta de la espada apuntara hacia abajo, hacia el pecho de Takuma, antes de apuñalar hacia abajo. Pero antes de que el metal pudiera alcanzar el cuerpo, el brazo de Takuma se movió y la hoja lo atravesó, pero al hacerlo cambió la trayectoria, causando que la espada entrara por el lado equivocado del pecho. Número 1 rápidamente sacó la espada para un golpe más, pero antes de que pudiera apuñalarla, un kunai golpeó la espada. Sorprendido, miró en dirección al kunai para ver un grupo de shinobi corriendo hacia él. 6 Número 1 se giró para huir, pero inesperadamente tropezó al suelo. Miró hacia sus piernas para ver que las manos temblorosas de Takuma habían agarrado sus piernas. El número 1 pateó la cabeza de Takuma antes de huir, pero antes de que pudiera escapar. Si has venido, será mejor que te quedes. 2 Una figura apareció detrás del número 1, y antes de que alguien pudiera hacer algo, la figura le rompió el cuello al número 1. 3 En el suelo, Takuma levantó débilmente la vista para ver a un hombre de mediana edad vestido con ropa informal mirándolo. No tenía energía para hablar ni hacer nada, así que hizo lo único que podía hacer y cerró los ojos. 3. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 14 Comentario. Votar 1 Izquierda Capítulo 162. CH5, 19, 162. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o eblinkcoffee.com o eblink. El enlace también está en la sinopsis. En la sala de personal de un hospital, Ai trabajó en un informe que debía presentarse al día siguiente. Su día comenzaba a las 7 de la mañana y estaba en el hospital para sus clases a las 8. Miró el reloj, que estaba a punto de dar las 11. Suspiró, sabiendo que ya sería medianoche cuando se acostara en la cama. Habían pasado un par de meses desde que se unió al cuerpo médico después de aprobar sus exámenes y comenzó su entrenamiento con el padre de Taro, el Dr. Oishi. Sus días comenzaban con clases desde las 8 hasta la 1 de la tarde, después de lo cual tenía un descanso de media hora antes de tener que trabajar como voluntaria en la clínica pública hasta las 3. No podía hacer mucho, pero el Dr. Oishi le había dicho ofrecerle como voluntaria un número determinado de horas cada semana, por lo que hizo todo lo que la clínica tenía para ella. Luego comenzó su aprendizaje con el Dr. Oishi y trató de curar peces durante 3 horas antes de que el Dr. Oishi se fuera a las 6 de la tarde. Después de eso, Ai practicaría durante otra hora antes de irse a casa, pero hoy se sentía cansada y sabía que si regresaba a casa se quedaría dormida, pero esa no era una opción ya que tenía que entregar un informe a primera hora. Por la mañana. Entonces aquí estaba ella, trabajando en su informe en el hospital.
Su único indulto era que mañana era sábado y solo tenía sus clases de la mañana, dejando el resto del día libre. Completó su informe y empacó para irse, pero mientras caminaba por un pasillo, las puertas dobles al final se abrieron y una unidad de camillas con enfermeras y médicos del turno de noche se apresuró a entrar. Inmediatamente se abrazó a la pared para despejarles el camino. La persona en la camilla estaba mojada de pies a cabeza con tantas heridas que parecía como si lo hubieran bañado en sangre. La vista era tan horrible que Ai no podía apartar los ojos de ella a pesar de la incomodidad, la conmoción y el horror que sentía. Mientras pasaban corriendo junto a ella, Ai se preguntó qué tipo de incidente había sido la persona en tal condición porque, por la dirección hacia la que se dirigían las enfermeras y los médicos, iban a una cirugía de emergencia. A pesar de que ahora estaba internada en un hospital que se ocupaba de muchos casos de shinobi y había sido shinobi durante algunos años, Ai no estaba acostumbrada a la cantidad de sangre que acababa de ver, por lo que la escena permaneció en su mente. Ai se detuvo en medio del pasillo. Estaría demasiado ocupado durante la mañana, pero por la noche era completamente opuesto. Entonces, Ai estaba sola en el pasillo con sus pensamientos, que de repente se centraron en el momento en que sus ojos siguieron el rostro del paciente. No puede ser, pensó. Ai se volvió hacia las puertas dobles al otro extremo del pasillo. Vacilante al principio, caminó hacia ellos. Llegó a la parte del hospital que tenía los quirófanos y el tablero electrónico mostraba que solo uno de ellos estaba en uso. Más personas pasaron corriendo junto a ella hacia la sala de cirugía. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras lo seguía con una caminata rápida, evitando echar a correr. Debe haber cometido un error, se dijo Ai. Su mente estaba jugando trucos. Nenro y Masaaki, sus compañeros de cuarto, le habían contado mucho sobre su misión con él. Se horrorizó cuando descubrió que se habían enfrentado a un Chun inexperimentado y se sintió infinitamente aliviada de haber sobrevivido a la terrible experiencia sin ninguna muerte. Ai llegó a la sala de cirugía, y los Iryonin y las enfermeras ya estaban en cirugía, y ella solo podía mirar a través del cristal de la puerta. 4 Iryonin se sentaron en los lugares designados alrededor del gran Fuinjutsu inscrito en el suelo, que centró su Iryojutsu en el paciente en el medio que actualmente estaba siendo preparado. No podía ver la puerta del paciente desde el cristal, pero la preocupación en su corazón hizo que tuviera que resolver el nudo. Ai recordó entonces que las pertenencias del paciente, que contaminarían la habitación estéril, serían arrojadas afuera. Ai caminó silenciosamente hacia una sala de preparación lateral donde un conjunto de ropa ensangrentada, una cota de malla arruinada, botas shinobi desgastadas y bolsas de armas estaban sobre una mesa. Solo ver el equipo que solo usaría un shinobi hizo que Ai se diera prisa. Buscó entre sus pertenencias y encontró un brazalete sucio de la policía, lo que la hizo rebuscar entre las cosas con pánico hasta que encontró una billetera. Casi lo destrozó cuando lo abrió y encontró lo que temía. En sus manos había una tarjeta de identidad shinobi con la cara de Takuma. La paciente horriblemente herida era su amiga íntima. ¿Qué había pasado? ¿Quién le había hecho esto? 100 preguntas pasaron por su mente. Frotó una gota de sangre sobre la foto de Takuma y terminó manchando su rostro con una mancha de sangre. Apretó con fuerza la tarjeta y la cartera. Sus pies la llevaron absolutamente hasta la puerta del quirófano y miró a través del cristal. En la habitación, el cuerpo de Takuma estaba cubierto de un verde brillante translúcido mientras su cuerpo inconsciente yacía inerte en el suelo. No podía oír lo que decían los Iryonin y las enfermeras, pero se intercambiaban palabras y todos tenían expresiones tensas en sus rostros. Y 4 Iryonin cargando el sello Fuinjutsu mostraron cuán crítica era la situación. El sello Fuinjutsu solo se usaba en la mayoría de situaciones críticas cuando el paciente estaba en peligro inmediato de muerte, e incluso entonces, en la mayoría de los casos, solo 2 Iryonin se unieron para operar el sello, pero la condición de Takuma exigía 4 Iryonin. Y todo lo que pudo hacer fue quedarse afuera y no hacer nada. Tengo que hacer algo, pensó mientras se alejaba de la puerta y corría hacia el área de recepción en el piso para hacer algunas llamadas. La primera llamada que hizo fue a su maestra. Hola. Señora Hoichi. ¿Es Ai quien habla? Sí, lamento llamarte tan tarde. ¿Puedo hablar con el doctor Hoichi? Por favor, es urgente, dijo Ai, con ansiedad goteando en su voz. Sí, doctor Hoichi. Soy Takuma y estaba en el hospital cuando lo trajeron. Tiene heridas horribles en todo el cuerpo. Lo llevaron a cirugía tan pronto como lo trajeron.
Están usando el sello Fuinjutsu con 4 Iryonin. Si pudieras pasar, por favor. Al otro lado de la llamada, el papá de Taro intentó calmarla. No sé qué le pasó. No sé si estaba en una misión, pero podría haber estado en una redada para la policía. Pero no llevaba su uniforme shinobi. Ai hizo una pausa antes de asentir, sí, por favor ven pronto. Gracias y... Ai finalizó la llamada y, después de respirar profundamente, marcó un número más. El teléfono sonó 4 veces antes de que el otro lado contestara. Señorita Kano. Ai de este lado, el amigo de Takuma. Nos reunimos una vez el año pasado. Takuma nos presentó. Quería hablar con una Kunoichi Iryonin, sí, ese era yo y... Takuma acaba de llegar al hospital, extremadamente herido, como si hubiera estado en una pelea, le contó a Uchiha Kano, oficial supervisor de Takuma en la policía, lo que le había dicho al padre de Taro. Takuma los había presentado el año pasado cuando Ai quería hablar con una Kunoichi Iryonin para saber cómo era ser una mujer Iryonin. Se reunieron para almorzar y tuvieron una discusión que aclaró muchas cosas para Ai. No, lo trajeron solo, dijo Ai. Sí, te estaré esperando. Ai dejó el auricular y se apoyó contra el mostrador. Tenía los ojos entrecerrados y las cejas juntas. Había otra Kunoichi Iryonin de la que Takuma había hablado, pero no llegó a ninguna parte. Ai trató de recordar si Takuma le había dicho algo, pero se dio cuenta de que no sabía nada sobre el otro amigo Iryonin de Takuma, a quien consideraba su médico personal. Mierda. Ella era nueva en el entrenamiento de Iryo-Jutsu, pero sabía que el Iryonin que operaba el sello Fuinjutsu eventualmente se cansaría y podría necesitar otros Iryonin para reemplazarlos. Era de noche y el hospital no estaba funcionando a plena capacidad, pero también sabía que el hospital organizaría otro Iryonin y que ella no necesitaba hacer nada, pero el paciente era su amigo cercano y ella lo haría. Hacer todo lo que esté en su poder para ayudar. Entonces llamó a los 2 Chunin Iryonin que conocía y que vendrían al hospital en medio de la noche. Taro era cercano a Takuma tal como ella, por lo que su padre vendría, y Ai sabía que Kano vendría si le decía a Uchiha que no había nadie con Takuma, lo que significa que no estaba en una misión, y por el cuadro que Nenro había pintado para ella, Takuma ocupaba un puesto importante en la policía. Finalmente, Ai contestó y llamó a casa. Nenro contestó y Ai le contó todo sobre Takuma. Nenro luego le dijo a ella y a Masaaki que vendrían al hospital. 3 A pesar de que habían pasado menos de 15 minutos desde que vio a Takuma siendo empujado junto a ella, Ai sintió que habían pasado horas. Se sentía absolutamente agotada y quería sentarse, pero la ansiedad la hizo caminar por un pasillo. Apenas habían pasado 10 minutos cuando se abrieron las puertas del otro lado del pasillo, frente a las puertas de los quirófanos. Ai levantó la vista, esperando que fuera alguien a quien había llamado, solo para ver a un anciano entrar al pasillo. Ai suspiró y se apoyó contra una pared. El anciano se detuvo frente a ella. «Jovencita, ¿te llamas Ai?», él preguntó. Ai miró al anciano sorprendida. Llevaba un samue azul marino, ropa de estar por casa japonesa, y sandalias Geta que resonaban fuertemente contra el suelo de mármol. «¿Quién pregunta?», preguntó Ai, desconfiada. Mis disculpas. Mi nombre es Maruboshi Kosuke. Tu amigo Nenro me llamó hace unos minutos para decirme que mi alumno Takuma fue ingresado en este hospital. Vine lo antes posible. ¿Puedo preguntarle cómo está?, dijo Maruboshi. Yo, no sé, está en cirugía, dijo Ai y le dijo lo mismo que le había dicho a todos los demás. Por fin había llamado a Nenro, quien a su vez llamó a Maruboshi, pero el anciano fue el primero en llegar. Ai conocía a Maruboshi. Takuma hablaba mucho de él y sus palabras siempre estaban llenas de elogios. Se daba cuenta de que Takuma tenía en alta estima a Maruboshi. Ya veo, Maruboshi miró hacia las puertas que conducían al quirófano. Parecías cansada, jovencita. ¿Te gustaría volver a casa y descansar? Estaré aquí por si hay que hacer algo. No, está bien, me quedaré, dijo Ai. Muy bien. Entonces déjame hacer algunas llamadas, dijo Maruboshi con una sonrisa reconfortante. La cirugía duró 13 horas completas, durante las cuales Takuma estuvo a punto de morir varias veces mientras equipos de Iryonin trabajaban duro para mantener estable su cuerpo roto mediante extensos Iryo-Jutsu. Como los amigos de Takuma se enteraron más tarde, el corazón de Takuma se había detenido cuando lo llevaron al hospital, y fue un milagro que lo resucitaran.
4 había perdido demasiada sangre, su cuerpo estaba en un estado horrible y sus reservas de chakra eran bajas, lo que destruyó la capacidad natural de su cuerpo para mantenerse vivo. El Iryonin que había comenzado a operar a Takuma no pudo mejorar su condición y apenas pudo mantenerlo con vida en su frágil estado. Cuando aparecieron el Dr. Oishi y Uchiha Kano, no pudieron ayudar de inmediato debido al frágil estado de Takuma y tuvieron que familiarizarse con la condición de Takuma. La doctora Oishi fue agregada al segundo equipo cuando el primer equipo no pudo continuar, pero Uchiha Kano fue rechazada rotundamente ya que su experiencia residía en el trabajo de campo y su inexperiencia con los sellos Fuinjutsu utilizados en las complicadas operaciones. 1. La condición de Takuma no mejoró durante las primeras 2 horas. En cambio, comenzó a deteriorarse. Por un momento, pareció que Takuma no saldría vivo de la cirugía. Fue entonces cuando 2 Jonin y Ryonin entraron en escena, especialmente invitados por Maruboshi, quien luego se hizo cargo de la operación de Takuma en la marca de las 3 horas. El Dr. Oishi se unió a ellos, marcando un punto de inflexión en la operación. 2. Si bien la condición de Takuma permaneció inestable durante las siguientes horas, el Jonin altamente experimentado y hábil comenzó a reconstruir su cuerpo pieza por pieza. El problema estaba en los órganos que fueron masacrados durante la pelea. En algún momento durante la noche, a los amigos de Takuma les dijeron que un intento de asesinato era la razón detrás de la condición de Takuma. Kano les aseguró que todos los recursos de la policía se dedicarían a encontrar quién atacó a Takuma, ya que la policía no tomaba a la ligera las agresiones contra sus oficiales. Sin embargo, cuando la operación de 13 horas de Takuma terminó con Takuma finalmente estabilizado lo suficiente como para sobrevivir sin el tratamiento constante de Iryonin, la situación afuera había cambiado drásticamente sin que nadie lo supiera. 7. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 60. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 163. CH5, 20, 163, 2. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o blinkcoffee.com o blink. El enlace también está en la sinopsis. Takuma abrió lentamente los ojos y fue recibido por un desastre tan borroso que no podía decir dónde estaba. Tuvo que parpadear docenas de veces para que sus ojos se enfocaran, e incluso entonces, se desenfocaron cuando intentó mirar a su alrededor. Por el techo beige de arriba, la cortina verde a sus costados y el olor a desinfectante en el aire, Takuma descifró que estaba en un hospital. Sintió una oleada de alivio. Había salido vivo del intento de asesinato. Trató de recordar lo que había sucedido, solo para descubrir que no recordaba nada después de haberle cortado la cabeza al número 2. Le hizo preguntarse qué pasó con el número 1 y cómo seguía vivo. Tal vez la comisaría cercana fue alertada de alguna manera y se apresuraron a salvarlo. Si ese era el caso, estaba muy feliz de que lo hicieran porque no creía que hubiera podido eliminar al número 1 incluso si hubiera intentado su mejor. Ahora que estaba despierto, Takuma tuvo que alertar a las enfermeras del hecho. Pero cuando intentó levantarse, su cuerpo se negó a moverse. Era como si su cuerpo estuviera bombeado con plomo y Thor hubiera puesto el Mjolnir en su pecho para clavarlo a la cama. Cuando intentó empujarlo, el dolor recorrió su cuerpo. Se soltó y descansó su cuerpo, respirando pesadamente con una capa de sudor en su cuerpo. ¿Qué le pasó a su cuerpo? Takuma estiró el cuello con gran dificultad para ver que todavía tenía brazos y piernas. Aparte de la máscara respiratoria en la cara y algunas vías intravenosas en el brazo, no parecía estar conectado a ningún otro equipo de salvamento, lo cual era una buena señal. Si algo le pasara a su cuerpo, su vida habría terminado. Quería llamar a una enfermera, pero no tenía energía para gritar, así que continuó acostado en la cama. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho ya que una enfermera entró a su habitación unos minutos más tarde. «Oh Dios, veo que ahora estás despierto», dijo la enfermera. Takuma frunció el ceño cuando escuchó a la enfermera. «¿Qué pasó con mi audición?», preguntó. Sus oídos fueron entrenados para reemplazar sus ojos bajo la niebla del Iden Mist Jutsu. Inmediatamente se dio cuenta de que su audición era diferente. Era tan apagada que sentía náuseas. «Me siento somnoliento», gimió Takuma. «Está tomando un medicamento potente», explicó pacientemente la enfermera. «Estará bien cuando se lo quitemos. Espero pronto». «¿Cuánto tiempo?». «9 días», respondió. «¿Qué?». «Urg». Takuma gimió. Convulsionó cuando el dolor se apoderó de su cuerpo.
Tranquilo ahora, estás fuera de peligro, pero tu cuerpo aún necesita tiempo para recuperarse naturalmente. La enfermera se arregló la máscara de oxígeno. Estuviste en coma inducido para proteger tu cerebro de una lesión traumática y disminuir su carga. Tu condición se estabilizó lo suficiente hoy como para despertarte. ¿Cómo te sientes? ¿Alguna molestia? La enfermera le quitó la sábana que cubría su cuerpo y comenzó a revisarlo. No puedo mover mi cuerpo y tengo sueño, murmuró Takuma. Fuiste destrozado. Se necesitará tiempo y fisioterapia para que usted vuelva a su punto máximo, dijo. Joder, murmuró Takuma con cansancio. Ahora, no había posibilidad de que no perdiera su posición en el grupo de trabajo contra narcóticos. ¿Quién me trajo? Mis recuerdos son confusos. La policía te trajo. Escuché que fue un intento de asesinato, pero no más que eso. Debe haber sido serio. ¿Le han asignado protección las 24 horas? Dijo la enfermera. ¿Protección? Hay miembros de la policía afuera de tu habitación. ¿Y puedes enviarlos, por favor? La enfermera lo ayudó a beber un poco de agua antes de irse a buscar al médico a cargo de Takuma. Un momento después, 2 agentes de policía entraron en la habitación. Le tomó un momento, pero Takuma los reconoció como Chunin, un Fuma y un Uchiha. ¿El número 1, quiero decir, el último asesino sigue vivo? Preguntó. Se miraron el uno al otro. ¿Están todos muertos?, respondió Uchiha. Entonces, ¿por qué hay un destacamento de seguridad Chunin detrás de mí? Preguntó Takuma. No todos los días un oficial de policía es objeto de un intento de asesinato. Debemos tener cuidado hasta descubrir quién está detrás de esto, afirmó Fuma. ¿Alguna pista? ¿Cuál de los jodidos narcotraficantes intentó sacarme del camino? Preguntó Takuma. Necesitaría hablar con Enomoto para verificar si su compañero no fue quien ordenó el golpe. Estamos trabajando en ello, dijo Uchiha. ¿Y puedes decírmelo, ya sabes?, dijo Takuma. Trabajo en el grupo de trabajo contra narcóticos. Esto está bajo mi competencia. Parecían vacilantes, pero el Uchiha finalmente dijo. No hemos podido conectar el golpe con ningún narcotraficante. Aparentemente, nadie sabía que esto había sucedido antes de que los periódicos lo hicieran estallar. Esas fueron malas noticias. Si no habían podido captar ni siquiera un rumor de la charla callejera, entonces significaba que alguien había sido meticuloso en cómo hacían las cosas. A Takuma no le gustó que los periódicos hubieran publicitado su incidente, pero parecía inevitable. Pero entonces el Uchiha se acercó a la cama y le susurró al cuerpo de Takuma. Los cuerpos de los asesinos han desaparecido y 2 ¿qué? Takuma gritó antes de que su cuerpo se tensara de dolor. El Fuma lo hizo callar. Cállate, no es información pública. ¿Cómo pasó eso? Takuma se estremeció de dolor. No conocemos esa información. Tendrás que preguntarle a los que llevan la investigación. Vendrán más tarde ahora que estás despierto. 2 apenas llevaba unos minutos despierto y ya se sentía más agotado que nunca. Sin mencionar que su mente ahora estaba llena de información impactante. El cuerpo de los asesinos había desaparecido. ¿Cómo pudieron desaparecer 4 cadáveres cuando la policía fue la primera en llegar al lugar? No podía imaginar cómo alguien podía lograr algo así. No es de extrañar que tuvieran 2 Chunin de guardia. Debían estar preocupados de que si alguien podía robar 4 cadáveres sin que nadie lo supiera, podrían terminar el trabajo con Takuma. 5 Estás despierto. Takuma giró la cabeza y se sorprendió al ver a Ai en la puerta. Llevaba un uniforme shinobi estándar de Iden Leaf y tenía una mochila y una lonchera en la mano. Entonces, estoy en tu hospital, sonrió Takuma, feliz de ver a su amigo. Ai entró en la habitación. ¿Cuándo te despertaste? Preguntó con una amplia sonrisa. Justo ahora, dijo Takuma. Al ver que los guardias habían dejado entrar a Ai, ella debió haberlo visitado antes. Eso lo hizo feliz. ¿Cómo supiste de mí? ¿Leíste sobre esto en los periódicos? Y... Yo estaba allí cuando te trajeron de regreso, dijo Ai pesadamente. Tu corazón ya se había detenido cuando entraste. Tuvieron que traerte de regreso. Los ojos de Takuma se abrieron como platos. No porque su corazón se hubiera detenido. Con su condición, eso no era sorprendente, pero no podía imaginar cómo se había sentido Ai al verlo en la condición en la que estaba justo después de la pelea. Debe haber sido horrible. Bien está lo que bien acaba, intentó tranquilizar Takuma. Ai sonrió, viéndose mejor. ¿Qué pasó?
Los guardias no me dicen nada, pero los periódicos dicen que fue un intento de asesinato. Takuma asintió. Probablemente uno de los narcotraficantes cuyo negocio perjudiqué a alguien que temía que yo los persiguiera, suspiró. ¿Cómo puede ser tan indiferente? Preguntó Ai. Me enfadaría si tuviera energía, dijo Takuma antes de preguntarle a Ai qué había pasado en los días que estuvo en coma. Ai era una extraña y no conocía ninguna información privilegiada, pero Takuma valoraba su opinión. Y cuando se dio cuenta de que era gracias a que Ai llamaba a la gente que estaba vivo, se sintió en deuda con ella. Entonces, ¿y qué hay en esa lonchera? ¿No he comido en mucho tiempo?, preguntó Takuma. Ai se rió. Es demasiado pronto para consumir alimentos sólidos. Mientras hablaban, el Iryonin a cargo de Takuma entró y, sorprendentemente, era el padre de Taro. ¿Cómo te sientes, Takuma? Dijo el doctor Hoichi. La sonrisa del hombre era tan amable como siempre, e incluso parecía más erudito con su bata blanca. Cansado, respondió Takuma. El doctor Hoichi examinó a Takuma. En unos días más estarás lo suficientemente en forma como para que te den el alta. Después de eso, será fisioterapia, dijo. Espero que no haya ningún daño permanente, preguntó Takuma, esperando que no hubiera ninguno. Te curaste adecuadamente, así que no debería haber ninguno, pero lo sabremos durante la fisioterapia. Takuma no esperaba eso en absoluto. Finalmente, Ai y el doctor Oishi se fueron a trabajar, y los siguientes visitantes fueron los que Takuma más quería escuchar. Takuma estaba descansando con los ojos cerrados cuando escuchó pasos en su habitación. Abrió los ojos para ver a Kano, pero luego vio a Mikoto y trató de sentarse para saludarla, solo para ser castigado por el dolor. Bienvenida, señora. No tenías que venir, dijo Takuma. Basura, Mikoto caminó hacia su cama y se sentó en la silla. Tuve que venir cuando escuché que te despertaste. ¿Cómo te sientes? Espero que el Iryonin haya hecho un buen trabajo. Queríamos enviar el nuestro, pero escuchamos que ya Jonin Iryonin te está tratando. ¿Qué puedo decir, señora? Debo haber hecho algo bueno en mi última vida para que gente tan buena se preocupe por mí. Takuma estaba extremadamente emocionado cuando Ai le contó lo que Maruboshi había hecho. Kano se sentó a su lado después de poner una lujosa canasta de frutas premium en la mesita de noche. Takuma fue directo al grano después de la pequeña charla. Escuché que los cuerpos de los asesinos desaparecieron. ¿Puedo saber cómo sucedió eso? Reveló sus palabras en presencia de Mikoto. El interruptor de las malas palabras de Takuma permaneció apagado en su presencia. Después de que lo llevaron al hospital, los cuerpos fueron enviados a la morgue más cercana. Ya era demasiado tarde para la autopsia. El transporte a una instalación policial estaba programado para la mañana, pero cuando llegó el transporte, los cuerpos ya habían desaparecido, dijo Kano. ¿Pero cómo? Cuando nuestros agentes llegaron a la morgue para transportar el cuerpo, el personal se sorprendió. Según ellos, otros agentes ya se habían llevado los cadáveres y... Alguien se había hecho pasar por agentes de la policía y lo había hecho también que el personal de la morgue les permitió llevarse el cuerpo. Habían utilizado documentos de autorización falsificados y la falsificación era casi perfecta. Fue suficiente para engañar al personal de la morgue que ya había tratado con agentes antes. Entonces, ¿alguien acaba de tomar 4 cuerpos y nadie sabe dónde están? Dijo Takuma, tratando de aceptar lo ridículo de la situación. ¿4? Kano habló. Solo había 3 asesinos. ¿Qué? No, fueron 4 asesinos. Apuñalé el cuello del número 4 en una calle cerca de mi casa, hice estallar al número 3 con una bomba explosiva y decapité al número 2. No me digas que el número 1 escapó. Dijo Takuma, con un mal presentimiento burbujeando en su estómago. Takuma, no encontramos ningún cuerpo cerca de tu casa. Solo había 3 asesinos donde te encontramos. El último fue asesinado por un Jonin que pasaba, dijo Kano. Takuma pudo ver la mirada en sus ojos. Esperaba que Takuma revisara su declaración. Había un cuarto, el Iryonin del grupo. Lo maté primero para quitarle a su sanador. Y me aseguré de que estuviera muerto. Así que no se levantó y se fue simplemente. Alguien se lo llevó. Vamos. Takuma no pudo evitar gritar. ¿Tenemos algo? Cualquier cosa en absoluto. Kano negó con la cabeza. No encontramos nada en su casa y la lluvia se llevó cualquier evidencia utilizable. Y luego perdimos los cuerpos, suspiró Mikoto.
La atmósfera en la habitación se desplomó. Takuma sintió que le dolía la cabeza y les pidió a Kano y Mikoto que se fueran. Sabía que Kano estaba allí para entrevistarlo, pero no estaba de humor para responder sus preguntas. Y tal vez porque Takuma era la víctima, un oficial de la policía, y los conocía a ambos personalmente, se fueron sin insistir. Si Takuma estuviera de mejor humor, les habría agradecido, pero no dijo nada cuando se fueron. Takuma pidió a los guardias que no dejaran entrar a nadie excepto al personal del hospital, y la siguiente vez que el doctor Oichi vino, le pidió que les informara que no se sentía lo suficientemente bien como para recibir visitas. No quería ver a nadie hasta que tuviera tiempo de procesar su información y pensamientos. Pero parecía que ni siquiera eso podía permitirse, ya que por la noche alguien pasó por su habitación. Alguien lo suficientemente importante como para que un Uchiha Chunin no pudiera simplemente alejarse directamente. «Hay alguien que quiere verte», dijo Uchiha. «Aléjalos», respondió Takuma. «Es un Jonin. Él es el hombre que te salvó». Takuma abrió los ojos y miró al Uchiha. Y después de unos momentos, asintió. «Déjalo entrar. Sería un insulto rechazar a la persona que lo salvó y no agradecerle». El hombre que entró en la habitación vestía una camisa de kimono gris y pantalones negros con la diadema de Iden Leaf alrededor de su frente. El hombre tenía el pelo negro puntiagudo y sus rasgos eran los de un hombre serio. A pesar de que sus expresiones eran relajadas, sus cejas estaban ligeramente inclinadas, haciéndolo parecer disgustado. «Muchas gracias por salvarme. Estoy seguro de que habría estado muerto si no fuera por ti», dijo Takuma. «Quiero levantarme para agradecerte como es debido, pero desafortunadamente, parece que no estoy en condiciones de hacerlo. Espero que no te ofendas». «Por supuesto que no. Estoy bien solo con tus palabras», dijo el hombre, aunque su voz era seria y directa. «Me alegra ver que estás despierto. Espero que todo esté bien y que recuperes bien». «Sí, señor». «Estaré bien», dijo Takuma. «¿Puedo saber mi nombre?» 4A, mis disculpas. Mi nombre es Kinoto. 14. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 9. Votar 1 izquierda capítulo 164. CH5, 21, 164. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o blinkcoffee.com. El enlace también está en la sinopsis. En una instalación subterránea bajo Iden Leaf conocida solo por unos pocos elegidos, Kinoto caminó por un pasillo iluminado con bombillas amarillas clavadas a las paredes con una cuerda o cuerda de yute donde sus pasos entrenados para ser silenciosos todavía hacían eco. La instalación se construyó a gran profundidad, yendo más lejos de lo que normalmente se construiría cualquier instalación similar. Debido a esa profundidad, toda la instalación fue reforzada contra terremotos para evitar derrumbes. El propósito de la instalación era el secreto y, debido a su ubicación, toda la base estaba cubierta con sellos de Fuinjutsu extremadamente complejos para evitar que un clan de ojos blancos en particular se asomara desde la superficie. Kinoto llamó a una puerta y esperó en silencio obtener una respuesta. Era un Jonin de la hoja oculta, y no había muchos lugares que pudieran hacerlo esperar, pero la persona detrás de la puerta podía hacerlo quedarse tanto tiempo como este último quisiera. Después de un momento, Kinoto entró al recibir la invitación. La habitación era una oficina sin ningún adorno. Cada habitación tenía muebles similares en caso de que tuvieran que abandonar las instalaciones, lo que requería una destrucción acelerada de la evidencia. 3 personas estaban esperando a Kinoto en la oficina. Sentado frente al escritorio estaba el maestro instructor, un chunin de Iden Leaf que estaba a cargo de entrenar a los reclutas incorporados a la fundación. Crió a los jóvenes huérfanos y los transformó en agentes más allá de sus pares. Él fue quien moldeó a los reclutas mayores para convertirlos en agentes leales dedicados a la misión de la fundación. El máster instructor fue parte esencial de la fundación. Kinoto recordó sus propios días de entrenamiento. Odiaba al maestro instructor con pasión. El siguiente fue Kon, un operativo, quien era el motivo de su situación actual. La fundación tenía un flujo de información estricto y cada pieza de información era necesaria. Pero por lo que Kinoto había aprendido recientemente, Kon estaba involucrado en el tráfico de drogas, lo que financió los gastos de la fundación. Pero ahora mismo, Kon había cometido el error que provocó la muerte de 4 aprendices. Y finalmente, estaba el líder.
El hombre había construido los cimientos desde cero con sus 2 manos. Shimura Danzo, la sombra del Hokage, la oscuridad del shinobi. El hombre que protegió el gran árbol del anonimato, ahuyentando a los enemigos que querían quemarlo. 7 Kinoto se arrodilló con respeto y esperó a que se dirigieran a él. Levántate, Kinoto, dijo Danzo. 1 Sí, señor. Informe de progreso. Kinoto comenzó. Los cuerpos de los alumnos junto con sus pertenencias son eliminados, incinerados y arrojados las cenizas. Llegamos a ellos antes de que la policía pudiera inspeccionarlos. La policía ha movilizado una cantidad sustancial de sus recursos para la investigación, pero no tengo ninguna pista que los lleve hasta nosotros. La fundación está completamente aislada de la situación. Danzo tarareó. ¿Qué pasa con el objetivo? El objetivo fue sacado del coma inducido hoy. Según mi conversación con él, está molesto por los cuerpos desaparecidos, pero no parece saber más de lo que ya sabe la policía. Los aprendices fueron bastante cuidadosos en ese asunto. Kinoto hizo una pausa antes de preguntar. ¿Debería deshacerme del objetivo? Interrogación de cierre. No es necesario, dijo Danzo. El asunto ya ha atraído una atención generalizada. Si muere ahora, el asunto pasará de las manos de la policía a las de Anbu. A nuestro interés nos conviene que la investigación quede en manos de la policía. Antes de que Kinoto pudiera responder, el maestro instructor habló. El objetivo causó la muerte de 4 aprendices. Tenemos que tomar represalias. Danzo miró al maestro instructor, quien se calló. Le dio la misma mirada a Kon. Tus decisiones llevaron a esta situación. No lo culpo por perseguir el objetivo, pero juzgó gravemente mal la capacidad del objetivo, lo que nos llevó a perder años de recursos que invertimos en el desarrollo de 4 alumnos. Esta misión no era urgente, y podrías haberte tomado tiempo para investigar tu objetivo y haber asignado los agentes apropiados, pero juzgaste incorrectamente, lo que provocó grandes pérdidas y... ambos serán castigados por este error. El maestro instructor y Kon parecían disgustados. Kon, debes partir hacia la tierra de la escarcha. Estarás atento a la situación allí y protegerás y desarrollarás nuestros intereses de guerra, ordenó Danzo. Y sí señor, dijo Kon. La guerra entre el país de las aguas calientes y el país de la escarcha se estaba intensificando y era una situación llena de oportunidades, pero no era un lugar donde la gente quisiera estar. Estaba lejos de casa y la asignación allí significaría trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Fue un trabajo muy tedioso de desarrollar contactos, establecer presencia en diferentes círculos, crear una red de información y otras tareas a nivel del terreno. Y debido a que Kon era un chunin, una vez que hacía todo el trabajo, un agente senior eventualmente ocuparía su lugar una vez que el trabajo duro estuviera terminado. A nadie le gustó eso. Danzo se volvió hacia el maestro instructor. Vas a emprender un viaje de exploración para reemplazar a los 4 aprendices. Debes entregarle el mando de la villa de entrenamiento a Nico. Ella estará a cargo hasta que regreses. Kinoto sintió una oleada de alegría al escuchar el castigo. Los días de exploración del maestro instructor habían quedado atrás y obligarlo a alejarse de la villa de entrenamiento, donde la palabra del maestro instructor era la ley, donde él era el rey, era el castigo máximo. Además, el maestro instructor odiaba a Nico. Sus puntos de vista sobre el entrenamiento eran muy diferentes, y Danzo sabía lo que significaba entregarle el mando a Nico. Entendido, señor, dijo el maestro instructor. Su rostro estaba impasible, pero Kinoto pudo ver el ligero tic en su rostro. Danzo le pidió al maestro instructor y a Kon que se fueran. ¿Tienes alguna tarea próxima que requiera que abandones la aldea? Preguntó Danzo. No, señor, dijo Kinoto. Si surge alguna asignación de este tipo, debes rechazarla. Si hay algo que no puedes rechazar, debes venir a mí, yo me encargaré de ello, dijo Danzo. Te quiero en el pueblo. Debes observar al clan Uchiha, pero esa es una prioridad secundaria. Kinoto asintió. Ya tenían gente observando al clan Uchiha. Agregarlo sería un desperdicio de recursos. Tu principio fundamental es Uchiha Shisui. Debes observarlo, documentar cada uno de sus movimientos. Quiero saber todo lo que hay que saber sobre Uchiha Shisui. ¿El paquete completo? Preguntó Kinoto. El paquete completo, asintió Danzo. El paquete completo no solo incluía vigilancia sobre el objetivo principal sino también creación de perfiles sobre personas con 3 grados de separación de Shisui. Iban a reconstruir cómo era el mundo para la persona llamada Uchiha Shisui.
Algunas de las misiones del paquete completo de la Fundación tuvieron tanto éxito que podían predecir la decisión futura del objetivo principal antes de tomarlas. ¿A qué recursos tendré acceso?, preguntó Kinoto. Uchiha Shisui era un Jonin de Iden Leaf, un Anbu y un Uchiha de alto rango. Era un objetivo de alto valor, lo que dificultaba la vigilancia. Cualquier cosa que necesites. Kinoto asintió. Al formar su equipo, quiero que sea más estricto que nuestro requisito estándar. Mantenga el equipo pequeño, pero elija a los más capacitados. No puedes permitir que Uchiha Shisui o cualquier otra persona sospeche momentáneamente. Kinoto estaba a punto de responder afirmativamente cuando notó la mirada en los ojos de Danzo. Se enderezó. Sabía que la mirada significaba que Danzo le estaba pidiendo que escuchara con mucha atención e incrustara cada palabra en su cerebro. Kinoto, si Uchiha Shisui te encuentra, la muerte está casi garantizada. Sus ojos son peligrosos, dijo Danzo. Tú y cada miembro de tu equipo se someterán al sellado completo del Huinjutsu, sello maldito. Cualquier cosa menos que eso, te convertirá en un libro abierto. Ninguna cantidad de entrenamiento que tengas podrá evitar que él te extraiga información. ¿Lo entiendes? Y lo entiendo, señor. Seguiré todas las precauciones, respondió Kinoto. Tenía su tarea. Ahora era el momento de trabajarlo. Después de que Kinoto se fue, Danzo no abandonó inmediatamente las instalaciones subterráneas. Era un hombre ocupado y el tiempo era un bien preciado. En cambio, Danzo se tomó un momento para contemplar sus pensamientos en silencio. Uchiha Shisui nunca pensó que un Uchiha sería capaz de alcanzar el Maigetio Sharingan durante su vida. Había creído que Uchiha Madara fue el último en trascender el Dojutsu de Uchiha. Pero parecía que estaba equivocado, y alguien había vuelto a despertar esos ojos. Y con esos ojos en manos de un Uchiha, un peligro ahora se cernía sobre la aldea de Iden Leaf. 6. La persona a quien Danzo más respetaba en este mundo era su maestro, Senju Tobirama, el segundo Hokage. Había construido su forma de vida y su nindo a partir de la sabiduría que su maestro le había impartido antes de fallecer heroicamente mientras protegía la aldea. 3. Tobirama odiaba a los Uchiha. Le había mostrado a Danzo el peligro que representaban. No podían soportar sus regalos. Cuanto más fuertes se volvían, mayor era la amenaza que presentaban para la aldea. A diferencia de los demás, Danzo vio la verdad detrás del clan maldito. No se les podía confiar sus poderes. Y tenía razón al pensar que, hasta hace muy poco, los Uchiha estaban planeando un golpe contra la aldea, y si no fuera por las circunstancias especiales, lo habrían seguido adelante. Danzo tuvo que dárselo. Habían logrado mantener el golpe oculto durante más tiempo del que él creía posible. Su robot tenía una impresionante red de inteligencia en la aldea de Iden Leaf, y las cosas importantes rara vez sucedían sin que él lo supiera, pero el Uchiha había logrado ocultarle sus intenciones. Solo había comenzado a sospechar cuando Hiruzen de repente comenzó una diplomacia pacífica con los Uchiha. En sus décadas como Hokage, el viejo tonto no había extendido la cantidad de beneficios al clan Uchiha que había otorgado en el movimiento sorpresa. Cuando Danzo miró más de cerca, pudo ver las grietas en el secreto del Uchiha. Algo estaba hirviendo bajo la superficie, y los Uchiha se estaban asegurando de que siguiera así. Sus sospechas se verificaron cuando se acercó a Uchiha Itachi y fue rechazado. Podría ser el líder de Root, y Uchiha Itachi podría ser un Anbu, pero todavía era un anciano y estaba en el Consejo Hoja. Era un insulto para Uchiha Itachi no darle una reunión adecuada. Fue entonces cuando supo que los Uchiha ocultaban algo. Pero ni siquiera entonces pudo descubrir qué escondían. Su inteligencia le había fallado, lo cual era preocupante, pero más problemático fue la fuente que finalmente reveló el secreto de Uchiha. Uchiha Madara. La figura enmascarada de color naranja con el Sharingan que decía ser el fantasma de Uchiha, el legendario shinobi que había fundado la hoja oculta con Senju Hashirama. Danzo era naturalmente escéptico, pero con el incidente del 9 colas de hace unos años que había hecho retroceder bastante a la aldea, no pudo evitar preguntarse si la figura estaba diciendo la verdad. El hombre sí poseía la habilidad. Podía entrar a una instalación de Root y derribar a sus agentes sin decir nada solo para reunirse con él. Era una experiencia que Danzo no había tenido desde sus días en el campo de batalla. El llamado Uchiha Madara le hizo un regalo en forma de información. El clan Uchiha estaba planeando un golpe de estado. E incluso le dio una forma de verificarlo. Cuando Danzo comprobó, descubrió que era cierto.
Los Uchiha habían mejorado sus relaciones con varios poderes dentro del clan e incluso estaban haciendo movimientos en la corte del daimyo. A cambio, Uchiha Madara solo quería la amistad de Danzo. Danzo no era tonto. El Uchiha Madara de antaño odiaba la hoja oculta. Todos los instintos de Danzo podían sentir que el hombre que decía ser el fundador de Uchiha tenía la misma malicia contra la aldea. Quería destruir el pueblo. Danzo no podía permitir que eso sucediera. Y tal vez el hombre enmascarado pudiera sentir eso. El hombre enmascarado sabía que Danzo deseaba ser el Hokage y le brindó su ayuda. Cuando se presentara la oportunidad, ayudaría de Danzo a convertirse en el Hokage. Pero Danzo podía ver la oscuridad que acechaba dentro del hombre. Esta fue la oferta del diablo. Lo estaban invitando a bailar con el diablo. Aceptarlo sería buscar la destrucción. Danzo había querido reír. Por lo general, era el diablo que extendía el favor. ¿Quién sabía que algún día estaría al otro lado de la mesa? Aceptó la oferta. Ya había jugado a este juego antes, así que sabía cómo vencerlo. Se convertiría en el Hokage y descubriría la verdadera identidad del hombre y luego lo arruinaría. Si el hombre era verdaderamente Uchiha Madara, los muertos estaban mejor cuando tenían frío. Si fuera solo otro Uchiha pretendiendo ser otra persona, los eliminaría. Danzo consideró la idea de que si realmente era Uchiha Madara, entonces eso significaba que sus ojos eran el Mangekyō Sharingan. El Uchiha podría estar maldito, pero el Sharingan era un arma poderosa y podría utilizarse mejor en manos capaces. Mangekyō Sharingan, susurró. Otro par de esos ojos estaban tan cerca de él en posesión de Uchiha Shisui. No podía creerlo cuando Hiruzen le contó lo que había hecho Uchiha Shisui. El joven Uchiha había aplastado el golpe manipulando a su clan con sus ojos. Un escalofrío recorrió la espalda de Danzo. Los ojos de Uchiha Shisui eran poderosos. Podría torcer las mentes para que cumplieran sus órdenes, y al mismo tiempo hacer que otros pensaran que eso era lo que querían. ¡Qué arma tan aterradora! ¿No era perfecto para él? Danzo quería esos ojos. Y tal vez los consiguiera. Después de todo, un Uchiha en posesión del Mangekyō Sharingan era una amenaza para la aldea. Y era su trabajo eliminar esas amenazas. Sin embargo, era una lástima que el clan Uchiha ya no estuviera en pie de guerra. Si Uchiha Shisui no hubiera manipulado a su clan, Danzo habría tenido justificación suficiente para borrar al clan maldito de la faz del mundo. Danzo culpó a Hiruzen. El viejo tonto se lo había ocultado. A Danzo no le preocupaba que Hiruzen le ocultara algo tan grave durante tanto tiempo, la aldea estaría en graves problemas si el Hokage no fuera capaz de guardar un secreto, y el hecho de que Hiruzen hubiera compartido las acciones de Uchiha Shisui con él significaba que el Hokage todavía confiaba en él. La confianza del Hokage era un bien invaluable. Fue agradable que lo afirmaran. Ahora que conocía esta información, Danzo podría hacer los movimientos adecuados. Quizás a Uchiha Madara le interesaría saber que alguien más había despertado los ojos legendarios. Danzo se preguntó cómo reaccionaría el hombre. Danzo se levantó de su silla y estaba a punto de irse cuando notó el archivo sobre la mesa. Lo abrió y descubrió que era el archivo del genin que había matado a 4 aprendices. Takuma y ¿de dónde sabía ese nombre? Danzo hojeó el archivo y el recuerdo se aclaró. Fue el genin quien sobrevivió al incidente de Eden Frost. Interesante, murmuró mientras leía el expediente. El niño era huérfano, un luchador del ring, un oficial de la fuerza policial, el protegido de Maruoshi Kosuke, lo cual era más sorprendente que cualquier otra cosa, incluso estaba aprendiendo genjutsu de Uchiha Mikoto y había logrado despachar a 3 aprendices de Road de edad similar que habían pasado por intensos años. Casi una década. 4. Takuma era un candidato perfecto para un operativo Road. 5. Alguien que tuviera acceso a la familia del patriarca Uchiha e incluso tuviera una conexión indirecta con el Hokage a través de Maruoshi Kosuke sería una gran ventaja para Road. Ya era demasiado tarde. Convertir las lealtades a través del condicionamiento mental llevó tiempo. Incluso si Road intentara convertir a Takuma, sería un proceso largo y arriesgado con múltiples puntos de fracaso debido a la actividad de Takuma en su carrera. Habría sido óptimo si de alguna manera hubieran llegado a Takuma mientras estaba en Genin Corp y luego lo hubieran inyectado en la fuerza policial, lo cual habían hecho, pero su espía no tuvo tanto éxito como Takuma. Danzo cerró el expediente. El maestro instructor tenía razón. Alguien había causado la muerte de los alumnos. Necesitaban tomar represalias.
Pero no de la manera que el maestro instructor habría sugerido. 2. Él tenía otras ideas. 7. 1. Aclarar porque fue un poco confuso para los patronos. Danzo no ordenó personalmente el ataque a Takuma. Fue Kon, que formaba parte de la gestión del tráfico de drogas, quien ordenó el golpe. Kon acudió al maestro instructor, quien le proporcionó 4 alumnos para enfrentarse a Takuma, un genin. El asesinato salió mal y Kinoto tuvo que limpiar. Danzo es el líder de Root, pero eso no significa que todo tenga que pasar por él. Hay un nivel de autonomía y los agentes Root toman sus propias decisiones. Danzo por supuesto sabe lo que pasa todo el tiempo, pero no ordena todo lo que hace Root. Él estaba al tanto de un asesinato pero no fue quien lo ordenó, pero tampoco estaba en contra. /autor. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 8. Votar 1 izquierda capítulo 165. CH5, 22, 165. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o blinkcoffee.com o blink. El enlace también está en la sinopsis. Takuma respiró hondo, se agarró a las barandillas paralelas a cada lado de él y exhaló mientras dejaba que sus brazos soportaran su peso. Gruñó de dolor y extrema incomodidad mientras intentaba caminar hacia adelante. Sus piernas y caderas temblaban como un fauno recién nacido. Volver a aprender a caminar, algo tan natural como respirar, fue una experiencia miserable. 2. Un paso más, dijo la enfermera a su lado. Takuma nunca antes había sentido una humillación como esta. Era un shinobi que podía saltar tejados, escalar montañas y moverse a velocidades inimaginables para los civiles, pero ahora era peor que un bebé que había aprendido a caminar. El sudor goteaba de sus cejas mientras respiraba con dificultad. Luchó contra el instinto de dejar que sus brazos ilesos tomaran el peso de su cuerpo de sus piernas y las dejaran descansar, pero sabía que esta era la única manera de volver a estar en pie. No podía esperar el día en que regresaría al ring y derribaría a sus oponentes. Anhelaba la prisa. No puedo hacer más, dijo Takuma. Unos pocos pasos más serían tu mejor marca personal, respondió la enfermera. Vamos, puedes hacerlo. Takuma apretó los dientes y dio pasos temblorosos. Había pensado que solo una de sus piernas estaba jodida, pero la adrenalina había estado sosteniendo su otra pierna e incluso su columna durante la pelea. Sabía que se recuperaría por completo, pero el viaje hasta el destino fue miserable. No ayudó que sus órganos fueran destrozados en el proceso y que no pudiera soportar alimentos sólidos. Estaba siguiendo una dieta papilla. 2. Eso es todo. Buen trabajo. Vitoreó la enfermera cuando Takuma llegó a las 3/4 partes del camino. En el momento en que escuchó los elogios, Takuma levantó la parte inferior de su cuerpo con los brazos y quedó suspendido en el aire, respirando con dificultad. Se quedó mirando las gotas de sudor que caían sobre la alfombra debajo de él. Él quería gritar. Oficial Takuma. Al escuchar su nombre, Takuma giró la cabeza y vio a Honinuchi Sayuri, el jefe del departamento de crimen organizado, parado a cierta distancia de él con 2 guardias detrás de ella. Ella era la jefa de su jefe. Ella fue quien dio luz verde al grupo de trabajo contra narcóticos, y la que Takuma usó en el periódico como portavoz cada vez que hacían una gran redada para asegurarse de que él y el grupo de trabajo contra narcóticos estuvieran en su favor. Hablemos, dijo. Se instalaron en un rincón de la sala de fisioterapia. El guardia de Sayuri estaba a cierta distancia de ellos mientras los dos se sentaban alrededor de un escritorio uno frente al otro. Debo admitir que estoy sorprendido con su visita, señora, dijo Takuma. No todos los días uno de mis oficiales está a punto de ser asesinado, dijo Sayuri. La Fuerza Especial Antinarcóticos era territorio inexplorado, señora. Debimos haber asustado a los narcotraficantes. Veo esto como algo positivo, se rió entre dientes. Sayuri le devolvió la sonrisa. Takuma pudo sentir que se avecinaba una pequeña charla sobre su salud, así que lo interrumpió. ¿Cuál es el motivo de esta visita, señora? Estoy seguro de que esto no es solo una visita social. Había recibido visitas de sus amigos y colegas durante toda la semana. Sus subordinados del grupo de trabajo contra narcóticos, algunos colegas del crimen organizado, Sango, Iruka, Aburame Susumu de la misión Eden Frost, los Genin y Chunin de la misión de asalto a la granja, la gente había estado llegando poco a poco para verlo, y fueron amables, pero estaba harto de tener la misma conversación una y otra vez.
Sayuri suspiró mientras colocaba un sobre la mesa. Takuma la miró confundido mientras rompía el sobre. Tanto el sobre como la carta en el interior tenían estampado el sello oficial de una oficina shinobi de Eden Leaf. Mientras Takuma leía la carta, su confusión creció. ¿Conscripción? Miró a Sayuri con el ceño fruncido. ¿Me están reclutando para el conflicto entre la Tierra de las Aguas Calientes y la Tierra de la Escarcha? Señora, no estoy segura si se da cuenta, pero no estoy en condiciones de servir en una oficina y mucho menos en un campo de batalla. 4. Por supuesto, no se le pedirá que se vaya inmediatamente. Serás desplegado después de pasar el examen físico estándar, dijo. La ira comenzó a burbujear dentro de Takuma. ¿Y por qué están reclutando a la fuerza policial? Preguntó Takuma, evitando sus palabras. Se ha pedido a cada división que envíe algunos de sus shinobi para ayudar a nuestros aliados en Iden Steam. Veo. Pero no puedo ir, señora. El grupo de trabajo contra narcóticos se encuentra en una etapa crítica. No podemos permitir que los narcotraficantes piensen que el intento de asesinato nos tiene asustados. Es hora de que aumentemos la intensidad y los apuntemos agresivamente para demostrar que hablamos en serio. Mi equipo me necesita. No puedo dejarlos ahora. Debes detener este pedido. Lo que dijo Takuma era verdad. El grupo de trabajo contra narcóticos no podía estancarse en este momento. Pero la intención detrás de sus palabras era escuchar cómo respondería Sayuri. Estoy de acuerdo con usted. Lamentablemente, no tengo la autoridad para detener el pedido. No puede parecer que no queremos apoyar a nuestros aliados. Mierda, escupió Takuma. Preguntó. Entonces, ¿qué pasa con el grupo de trabajo contra narcóticos? ¿Quién lo dirigirá? Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. ¿Alguien capaz lo reemplazará? ¿Ya está decidido? Preguntó Takuma. ¿Ya estoy fuera? Mi sustituto ya está elegido y se están preparando para ocupar mi lugar en los próximos días. ¿O ese proceso de selección aún no ha comenzado? Sayuri no respondió la pregunta de inmediato. ¿Quién es? Preguntó. Takuma, debes entenderlo. No podemos permitir que el grupo de trabajo se quede sin liderazgo. ¿Quién es, señora? Chunin Uchiha Yakumi. Por supuesto, se burló Takuma. Uchiha Yakumi era la supervisora directa de Kano cuando Takuma trabajaba con ella y se convirtió en supervisora directa de Takuma cuando estableció el grupo de trabajo contra narcóticos. Yakumi no estaba involucrado con el grupo de trabajo, pero se requirió que Takuma le diera informes regulares a Yakumi para que los superiores estuvieran informados. Entonces, no es que no puedas detener la orden, sino que no quieres detenerla, dijo Takuma. Por supuesto, lo había esperado. Sabía desde hacía meses que esto sucedería e incluso se había preparado para ello, pero ahora que estaba sucediendo, no podía evitar regular sus ardientes emociones. No le importaba si le estaba hablando groseramente a un jonin. Sintió una ira justa arder dentro de él. Los ojos de Sayuri se agudizaron ante las palabras de Takuma. Ella había sido pasiva hasta ahora, pero su lenguaje corporal era suficiente señal reveladora que había cambiado. Tenga cuidado con las palabras que utiliza, oficial Takuma, dijo. Esta es la decisión final del departamento. Se anunciará más tarde hoy y la decisión entrará en vigor en unos días. ¿Y si le pregunto a Lady Uchiha? Dijo Takuma. Los ojos de Sayuri se entrecerraron mientras miraba a Takuma. Jonin Mikoto nunca se unió a la policía. Siéntete libre de acudir a ella si eso es lo que deseas, pero no creo que eso cambie nada. Se levantó para alejarse, pero dejó algunas palabras más. Puede que seas su alumna, pero ella es Jonin Uchiha Mikoto. ¿Crees que irá en contra del clan para apoyarte? Gracias por visitarnos, señora, dijo Takuma en respuesta. Después de que Sayuri se fue, Takuma se levantó de su silla y gritó. Enfermero. La rabia fue un buen motivador. Puedo pedirle a mi marido que detenga la orden de reclutamiento, dijo Mikoto, pero ¿crees que sería prudente? Habían pasado 3 días desde que Sayuri le dio la noticia a Takuma. Como Takuma no podía salir del hospital, Mikoto tuvo que venir al hospital. Al principio, quería transportarse a la casa de Mikoto, pero tras la negativa del Dr. Hoichi, Mikoto se ofreció a visitarlo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Takuma. Se sentaron en las sillas de la habitación privada de Takuma, que la policía tuvo la amabilidad de proporcionarle mientras se recuperaba. Digamos que le pido que detenga la orden de reclutamiento. ¿Crees que podrás regresar a la policía y continuar liderando el grupo de trabajo contra narcóticos como antes? Preguntó.
¿No puede revertirme el cambio de liderazgo?, preguntó Takuma. Podría, Mikoto se encogió de hombros, pero ¿por qué les haría a ustedes 2 favores? Puedes preguntar 2. Mikoto lo detuvo. No puedo obligar a Fugaku a hacer nada que no quiera, Takuma. Nunca me uní a la fuerza policial, así que tengo influencia limitada sobre sus asuntos. Digamos que se lo pregunto. Para reintegrarte, tendrá que ir en contra de ti. Sayuri puede ser el jefe del clan y el jefe de la policía, pero eso no significa que pueda hacer lo que quiera. El crimen organizado es el departamento de Sayuri. Tendrá que darle algo a cambio. Él no se ocupará de ella por ti. Eres mi alumno, no el suyo. Takuma mordió el labio. Mikoto tenía razón. Fugaku no lo ayudará. Fugaku sabía sobre su carrera en ring. Aunque al hombre le parecía bien, a los demás no les parecía bien. Esa fue razón suficiente para que Fugaku no lo apoyara. Podría dañar su posición en el clan y en la policía. ¿Y estás segura de que quieres regresar?, dijo Mikoto. Puedo hacer que el servicio militar obligatorio desaparezca, pero debido a tu contrato, tendrás que volver a trabajar con la fuerza policial. Lo obligarán a trabajar en el grupo de trabajo contra narcóticos. ¿Es eso lo que quieres? Digamos que de alguna manera te transfieren del crimen organizado a algún otro departamento. ¿Cree que tendrá la misma oportunidad que tuvo con el grupo de trabajo contra narcóticos? Y dependiendo de cuánto hayas enojado a Sayuri, ella podría sentirse vengativa y revelar la información de tu archivo que tanto deseas mantener oculta. Ni siquiera Fugaku puede detener los rumores. Takuma se sintió molesto por lo tranquila que estaba Mikoto cuando hablaba de su carrera. La conocía desde hacía varios meses, así que sabía que ella era así siempre, pero todavía le molestaba, a pesar de que tenía sentido. Entonces, ¿estás diciendo que debería rendirme? No mentiré. Esta situación no es óptima para ti, pero aún puedes sacar algo de ella, dijo Mikoto. Corrígeme si me equivoco, pero debes haber pensado en buscar un ascenso de rango pronto. Takuma dudó por un momento antes de asentir. Tenía algunos planes para convertirse en Chunin dentro de los próximos 12 meses. Hubo un examen Chunin en menos de 2 meses, pero Takuma no tenía intención de asistir. Su objetivo era un ascenso en el campo. Sus logros en la fuerza policial estaban siendo excelentes y pensó que si continuaba desarrollando el grupo de trabajo contra narcóticos, podría acumular lo suficiente para ser ascendido a través de la fuerza policial. Debido a que la fuerza de policía militar de la hoja era una división como la división TI o la división de inteligencia, tenían ciertos puestos de promoción cada año. Además, incluso los Jonin individuales tenían un puesto de promoción de Chunin cada año. Takuma aspiraba a uno de esos puestos para ser ascendido, razón por la cual había duplicado su apuesta con la fuerza policial. Su contrato inicial con la policía habría expirado hace un mes, pero Takuma había firmado una extensión para demostrar que hablaba en serio de una carrera en la policía. Mikoto sabía sobre la extensión ya que había surgido en una de sus conversaciones. Se acerca un examen Chunin. Si te registras ahora, ¿qué piensas sobre tus posibilidades de conseguir un ascenso?, preguntó Mikoto. Y no es bueno, suspiró Takuma. Confiaba en su capacidad académica, de combate y de supervivencia. Su currículum gracias a la policía también era bastante atractivo. Pero había un problema. No tengo un equipo. Genin, que participaba en un examen Chunin, comenzó la preparación temprano. Nenro y Masaaki habían comenzado a prepararse cuando faltaba un año para el examen. Cada examen Chunin era único, pero había una cosa en común entre todos. Los Genin participaban en equipos de 3. Y esos equipos se bloquearon desde el principio porque los Genin deseaban mejorar su trabajo en equipo para los exámenes. Nenro y Masaaki ya habían cerrado sus equipos hace 4 meses y entrenaban regularmente con ellos. Incluso los subordinados de Takuma en el grupo de trabajo contra narcóticos, que estaban participando, ya habían encerrado a sus equipos. A menos de 2 meses del examen, Takuma tenía dudas de poder formar parte de un equipo. E incluso si conseguía uno, sabía que no sería bueno. Un mal equipo podría arruinar las posibilidades de un Genin en el examen. Además, los próximos exámenes Chunin se celebrarían en Eden Rock, y eso redujo el tiempo de inscripción debido al viaje. Ya era demasiado tarde. Si quería tener una oportunidad real, necesitaba aspirar al próximo examen Chunin. Así que puedes aspirar al próximo examen Chunin dentro de 8 meses, pero tendrás que trabajar en un puesto degradado en el grupo de trabajo contra narcóticos, lo que se reflejará en tu historial, dijo Mikoto.
O puedes aceptar el servicio militar obligatorio y ganarte la guerra. Logros. Takuma estaba sorprendido. No podía creer que Mikoto le acabara de decir que aceptara el servicio militar obligatorio. No parezcas tan sorprendida, se rió Mikoto. Una guerra es una tierra de oportunidades para un shinobi. En una guerra es donde despegan las carreras shinobi, surgen héroes y se crean leyendas. No hay nada más atractivo que los logros de la guerra. Uno Namikaze Minato, el cuarto Hokage, se convirtió en el destello amarillo en la Tercera Guerra Mundial Shinobi. La leyenda del Shanin se acuñó en la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Atake Sakumo llegó a ser conocido como el colmillo blanco de Konoha durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi y más tarde se convirtió en el comandante Jonin. Fugaku se dio a conocer al mundo durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi y se convirtió en el temido Ikedaie. 18 Takuma inconscientemente se enderezó al escuchar los ilustres nombres y títulos. Había vivido en este mundo el tiempo suficiente para conocer a los ilustres shinobi y sus logros bélicos. Es obvio que la mayoría de los shinobi serían reacios a las guerras debido al peligro, pero aquellos que las abrazan y sobreviven reciben recompensas por su contribución. Deja una huella, date a conocer y no tendrán más remedio que promocionarte. Si regresas a la fuerza policial después de la guerra, ni siquiera Sayuri tendrá más opción que tratarte de manera justa y respetuosa. Dijo Mikoto. Hay una oportunidad de oro frente a ti. Depende de ti si quieres aprovecharla. 13 Después de que Mikoto se fue, sus palabras fueron lo único que Takuma tuvo en mente durante mucho tiempo. 1. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.